política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de su programa Relieves. En esta ocasión los saluda con muchísimo gusto Lénica Ávila, quien los invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación, en el 1060 de amplitud modulada y también en el 96.5 de FM. Puede seguirnos también por internet a través de nuestra página electrónica, que es www.radioeducacion.edu.mx. Y esta noche vamos a analizar los resultados de la jornada electoral que se llevó a cabo ayer domingo, en donde estuvieron en disputa las gubernaturas de Puebla y Baja California, así como congresos y alcaldías en los estados de Tamaulipas, Aguascalientes, Durango y Quintana Roo. Para empezar, vamos a hacer un enlace telefónico con Francisco Muñoz, quien estuvo muy atento de toda la jornada electoral y nos dará los resultados más recientes. Te escuchamos, Francisco, muy buenas noches. ¿Qué tal, Lénica? Muy buenas noches. Así es, ya lo comentabas, la jornada electoral del día de ayer marca, si bien algunas sorpresas en algunos puntos, la verdad es que estaba muy cantada en la cuestión de gobernador, pero bueno, Aguascalientes sigue siendo netamente panista, gana 5 municipios, el PRI desplomado en tercero e incluso nulificado en algunos puntos, aquí con un municipio, PRD igual forma 1, PT 1, el Partido Verde 2 y Morena ahí se lleva solo un municipio, Aguascalientes. En tanto, Durango tenemos 2 municipios para el PAN, 14 son para el PRI, ahí es en donde mantiene cierta hegemonía el tricolor, pero hay 17 municipios de la coalición PAN-PRD, 3 municipios para Morena en Durango, y bueno, ahí hay una repartición entre el PT y el Movimiento Ciudadano. Mientras tanto, Quintana Roo es otro de los estados en donde Morena logra unos escaños y algunos distritos, como fueron 11 justamente de Quintana Roo, 1 para el PRI, 3 para el PAN. Tamaulipas finalmente 21 distritos para el PAN, 1 solamente para Morena. Y bueno, las 2 joyas de la corona, Puebla y Baja California. Como ya le hemos estado escuchando a lo largo de todo este día, Puebla ya con el 100% del PREP, gana Luis Miguel Barbosa Huerta, 44.67% de los votos, y Enrique Cárdenas Sánchez de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano, 33.23%. Ya desde ayer Barbosa Huerta había dicho y se proclamaba ganador, así fue como lo dijo. ¿Y cuáles son sus primeras impresiones ante este triunfo en el estado poblano? Pero que quede claro, vamos nosotros a establecer la cuarta transformación en Puebla, con los principios que hemos establecido. Un gobierno austero, un gobierno honrado, transparente, un gobierno eficaz, eficiente, que combata la corrupción, que combata la pobreza y que busque la igualdad. Queremos decir que esa cuarta transformación la queremos construir con la reconciliación, con la paz, para el bienestar. Pronto convocaré a todas las fuerzas políticas para tener un diálogo con todas ellas. En la cuestión de Baja California, Lénica, lo que se han hablado también a lo largo de este día, 30 años del panismo acabados por Jaime Bonilla Valdés, de la Alianza Verde PT Morena, 50.38% de los votos contra el 23% de José Óscar Vega Marín. ¿Qué fue lo que dijo Jaime Bonilla? Así lo señaló el día de ayer. Es significativo este triunfo, son 30 años de abuso, 30 años de represión, 30 años de marginación, que el pueblo dijo ya. Esta elección no la gana Jaime Bonilla, esta elección la gana el pueblo de Baja California, que son los que expresaron la voluntad de que cambiara esto.
Nosotros no somos más que las herramientas que vamos a hacer lo que el pueblo necesita. Un mejor gobierno, un gobierno honesto, un gobierno comprometido con la sociedad y en lo particular con los más necesitados, sin dejar al margen a las entidades, a las asociaciones, a los sindicatos, a los grupos empresariales. Todos tienen cabida en el proyecto de Morena y de la coalición que nos llevó al triunfo. Y finalmente, Lénica, pues la cuestión del abstencionismo. Si bien son elecciones intermedias, también sabemos que el nivel de participación es baja, pero aquí fue todavía mayor. El promedio, hubo una participación de 33% de las 6 elecciones que hubo el día de ayer. Ese es el panorama muy general de lo que hay, Lénica, allá en estas elecciones, extraordinaria en Puebla y las demás esperando, porque además cabe resaltar, y ya lo saben, en Baja California solamente serán 2 años que estará Morena en el gobierno para las nuevas elecciones que vendrán después. Pues te agradecemos muchísimo, Francisco Muñoz. Muy buenas tardes. Hasta Noches pronto. ya estoy acostumbrada. Sí, muy buenas noches. Hasta luego. Chao. Y gracias, Paquito. Y para entrar de lleno al análisis de la jornada de ayer, damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Tenemos el gusto de que estén aquí en la cabina central de Radio Educación el doctor Ricardo Espinosa. Él es especialista en procesos electorales y partidos políticos de la UAM Iztapalapa. Muy buenas noches. Buenas noches, Lénica. Gracias por la invitación. Gracias, y también agradecemos la presencia del doctor Iván Iturbe Carvajal, del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Lénica. Un saludo a todo el auditorio. Muy buenas noches. Les recordamos que tenemos una multilínea que es 4155-1060. También tenemos nuestro perfil de Facebook, que es Relieves 1060 AM. Y también, ya sabe, tenemos un WhatsApp en el que usted nos puede hacer llegar directamente todos sus comentarios y preguntas para este programa. Y bueno, ¿qué podemos decir de la jornada de ayer? Ganó Morena, las 2 gubernaturas, el partido en el poder. Sin embargo, en los congresos locales hay un avance, pues más o menos, de la oposición. Y a un año de distancia parece que quien ganó realmente pues fue el abstencionismo, como estábamos escuchando, una participación de apenas el 33%. Doctor Iván. Sí, Lénica. Bueno, creo que para leer estas elecciones depende con qué lentes los queremos leer, ¿no? Desde los ganadores, perdedores, el tema del abstencionismo, que si quieres podemos profundizar bastante en él. Y bueno, ¿cómo lo podemos leer? Si lo leemos de ganadores y perdedores, pues decimos sin duda ganó López Obrador, a pesar de con estos índices de abstencionismo, en el caso de Puebla o en el caso de Baja California. Pero creo que aquí sería lo interesante es, si lo valoramos hace 3 años, nos imaginaríamos que Morena estuviera ganando dos estados. Sería inimaginable, ¿no? Si lo leemos desde esa perspectiva a distancia, es un resultado impresionante de un partido político de reciente creación. Claro, si lo leemos de acuerdo a la lectura de la popularidad de López Obrador, también tenemos que preguntarnos si ganó el señor Barbosa, o ganó Morena, o ganó la popularidad de López Obrador. Y el tema del abstencionismo, que vamos a profundizar seguro en él, qué preocupante es por la poca legitimidad que tienen los futuros gobernantes, ¿no? Tener un 33% de abstencionismo, y bueno, en el caso de Baja California, a pesar de haber tenido un 50%, pues quiere decir que la mitad de, solamente el 25% dentro del padrón electoral eligió a su futuro gobernador. Y si vamos a Puebla, pues los números son mucho más bajos, hay que dividirlos entre 3. Los porcentajes de los candidatos, del candidato ganador o el propio candidato panista, Enrique Cárdenas. Entonces, sí es preocupante por la baja legitimidad, y es una prueba que va a tener Morena a un mediano plazo, que si no rinde y no funciona, pues puede surgir cualquier otro partido o candidato que ponga inestable al propio gobierno. Y bueno, creo que como un primer planteamiento me quedaría por ahí. En ese sentido, doctor Espinosa, sí, un abstencionismo de casi el 70% en Baja California, 60% en Puebla, pese a que fueron elecciones para gobernador, porque hay que decirlo, o sea, siempre hay abstencionismo en las de Congreso, en las alcaldías. Generalmente se vota mucho cuando es a la presidencia, pero en gobernador también se vota. Este abstencionismo está llamando a la atención, sobre todo porque, ¿qué nos dice? Estamos hablando de desilusión, de falta de interés, de falta de propuestas. Puebla supuestamente era una elección reñida, y realmente fue reñida, pero no fue la gente a votar. Claro, están pasando varias cosas, yo creo.
Por un lado, los partidos que se alternaron el poder finalmente acabaron desilusionando. 30 años estuvo el PAN gobernando Baja California y este resultado es desastroso porque Morena, que prácticamente no existía ya, arrasa en Baja California. Es probable que los originales sostenedores del PAN no se hayan movilizado más por decepción. Y entonces dejaron a los grupos que respaldan a Morena el terreno libre, digamos, ¿no? para este resultado. El caso poblano llama la atención porque en la elección de hace un año, Barbosa tuvo 34 puntos y la señora Alonso tuvo 38%, una diferencia de 4 puntos porcentuales. Y ahora Barbosa está prácticamente en el 45%. Aquí hay un fenómeno que llama la atención porque en esa elección Morena ganó la mayoría en el Congreso local y ganó también la elección presidencial. Lo único que estaba discordante, el único resultado discordante era el de gobernador. Entonces, ahí hay algo que habrá que estudiar con más detenimiento. Pero hay otro asunto importante. Ya no estamos hablando de un tipo de elecciones en el que lo que predominaban era las dudas y la denuncia de malas prácticas. Esta vez creo que se está empezando a desterrar esa parte, al grado de que hoy podemos concentrarnos en lo relevante. Por ejemplo, el nivel de abstencionismo, que es un dato, como decía, pues que vale la pena seguir analizando. Pero estamos entrando, yo creo, en una era ahora sí de normalidad en los procesos electorales, en el que por lo menos los resultados claros y contundentes de Baja California y Puebla, a pesar del abstencionismo, que es importante, los resultados claros y contundentes permiten ver que ahora será la ciudadanía, independientemente de la intervención de los gobernadores o ya sin la intervención del gobierno federal. Entonces asistimos a una pues, auténtica disputa política. A mí la duda que me queda de los 6 estados en los que hubo elecciones es el caso Tamaulipas. Es un gobierno del PAN, pero Tamaulipas es un estado que se ha encontrado que ha sido afectado, asolado por la violencia. No suena muy congruente que en esas condiciones la ciudadanía premie a un gobernador que no ha podido combatir eficazmente ese problema. Prácticamente 21 de 22. Exactamente. Y no solo el Congreso, también los ayuntamientos. Entonces, esto es un resultado atípico. Y es, en todo caso, la excepción que confirmaría ya la nueva regla. Van a empezar a quedar estos casos señalados, aislados, porque no se corresponden con la percepción ciudadana. Entonces, creo que estamos entrando en una era en la que el intervencionismo gubernamental está en retirada y en el que resultados como los de Tamaulipas serán la excepción que confirme la regla.
O sea, de alguna manera los partidos locales o las representaciones locales de los partidos nacionales son los que están sacando adelante la frente por esos partidos, porque si lo vemos desde el punto de vista de la dirigencia nacional, por ejemplo, del PAN, pues otra vez está en crisis, o sea, simplemente hoy ya empiezan a circular, ¿se quedará Marco Cortés o tendrá que renunciar después de esta derrota de las dos gubernaturas, donde una era muy importante para ellos, ¿no? Claro. Difícil de leer porque ya estaba en la lona. Y nunca se había levantado de la lona, ¿no? Es como, ha estado bloqueado estos meses y no. Bueno, exacto, entonces, lo recibió en la lona y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Aquí y yo voy a tener que sonar un poquito pesimista a la postura de Ricardo, porque la baja participación hace que el clientelismo pueda, no lo digo que esté existiendo ahora, pero a baja participación pese más el clientelismo de los gobiernos locales, ¿no? De poderes de los partidos repartiendo lo que quieran repartir. A baja participación, pues el peso, ¿no?, que tiene este clientelismo pues, suele ser, bueno, es más grande, ¿no? En cambio, a alta participación, y ahí es el debate de el voto obligatorio, sí o no, que el argumento, uno de los grandes argumentos para el voto obligatorio es acabas con las prácticas clientelares porque pesan muchísimo menos, ¿no? El peso absoluto es mucho menos. Entonces, esa sí sería una cuestión visión un poquito pesimista, ¿no? Para esta lectura. Me preocupa, ¿no? Sí, en ese sentido. Sí, a menos que signifique que estamos empezando a equipararnos con las elecciones europeas y norteamericanas, en las que los niveles de participación no son tan elevados como han sido en México. En parte la participación en México, esa alta participación ha sido muy dudosa, ¿no? Sí, bueno. Teníamos de todo tipo de votantes, ¿verdad? Teníamos todo tipo de votantes. Exactamente. ¿no? Cuando quienes hemos estado en una zombies. casilla rural, hemos visto justamente esas prácticas donde dices, bueno, ¿no? Sí. Ahí es donde los conoces en vivo, ¿no? Entonces, la movilización. Claro, posiblemente estamos empezando a llegar a un nivel de normalidad. Claro, mejor que haya más participación, pero a mí me parece que lo que estamos observando también es lo que podríamos llamar la participación real de las personas, ¿no? Y no, es decir, yo hablaba de que están empezando a retroceder, y ojalá que eso perdure, las malas prácticas, porque antes era el acarreo, era la distribución de, decía un dirigente, ¿no?, de varillas, despensas, cerdos, marranos, cochinos, ¿no? Entonces, todo eso ha estado disminuyendo en estas elecciones. Estamos hablando de otra manera en estas elecciones, estamos hablando de otras cosas en estas elecciones y probablemente, lo digo de manera hipotética, estamos observando los niveles reales de participación de la ciudadanía. Si es eso, es muy bueno. Porque recuerden ustedes que los congresos de las democracias y parlamentos de las democracias desarrolladas siempre salen reprobados y siempre sufren de un elevado abstencionismo. Pero la participación que registran es de la gente que se moviliza, de la gente que quiere participar, que quiere elegir. A mí me gustaría que estuviéramos acercándonos a eso en México. Niveles reales. No, sin duda me gustaría estar en esos niveles. Digo, creo que un buen ejemplo sería España, que pasó unas elecciones generales apenas 3 semanas después a las elecciones europeas, europeas y también locales, municipales, ¿no? Okay, con una altísima participación. Entonces, a mí aquí es interesante, siguiendo este planteamiento de la baja participación, habría que preguntarse, ¿no será que ni siquiera metieron las manos porque las encuestas marcaban clarísimas diferencias? Es decir, simplemente doblaron las manos en el caso de Baja California. Pero por ejemplo, entonces, ¿qué razón tendría el Partido Acción Nacional de existir si ya está doblando las manos antes de participar? Pero bien dobló las manos porque algunos de los candidatos fuertes que tenían Baja California ni siquiera les interesó participar. Siendo una gobernatura de 2 años, dijeron, bueno, mejor yo voy a la grande, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver en 2 años qué tanto control llega a tomar Morena de Baja California. Yo creo que va a ser difícil que lo suelte, definitivamente. Pero creo que sí es una lectura, y tal vez otro factor que puede explicar la baja participación sería pues justamente esta percepción de que había clarísimos ganadores. Y esto te desalienta a participar, ¿no? Como ciudadano, pues, ¿para qué voy? Si Barbosa dicen que... Y las encuestas, las últimas que antes de la elección, marcaban una ventaja
alguna la vi de 2-1 de las encuestas serias. Entonces, eso desalienta mucho a que pues, prácticamente los ganadores ya se vislumbraban hacia dónde van las cosas, pues, para qué sentido tiene, ¿no? Ir a votar. Ese sería otro factor para tratar de explicarlo. A pesar de que también había polarización que podría impulsar a la gente a participar. Una elección bastante polarizada, un debate en el caso de Puebla, pues bastante duro. Entonces, Sí. Y si me permiten, precisamente sobre el caso de Puebla, tenemos ya en la línea telefónica al doctor Miguel Calderón Chelius, él es coordinador de la Licenciatura de Administración Pública y Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamérica en Puebla, y él nos va a dar un panorama un poquito también desde la academia de lo que está sucediendo en Puebla. Doctor Miguel Calderón, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, saludos al auditorio. Gracias, pues está con nosotros también el doctor Ricardo Espinosa y el doctor Iván Iturbe, y quisiéramos que nos platicara un poco cuál es el ambiente que se respira en Puebla. ¿Se percibe pronta reconciliación o por el contrario el inicio de la confrontación? No, mira, yo no veo que sea una pronta reconciliación, pero tampoco hay confrontación. A diferencia de lo que sucedió el año pasado, el resultado de la elección, primero, fue bastante holgada la diferencia entre el primero y el segundo lugar, una diferencia de 2 dígitos. En segundo lugar, ambos candidatos que perdieron reconocieron ya su derrota. En tercer lugar, los resultados fluyeron como no fluyeron el año pasado. Nada más para señalarte, el año pasado eran las 10 de la noche y todavía no teníamos resultados preliminares en Puebla. Era el único estado en el país que se encontraba en esa situación. No, ayer los resultados fluyeron muy rápido, las encuestas de salida, los resultados preliminares, todo, pero adecuadamente. En ese sentido, el clima se ha distendido, me parece, naturalmente. No sé si habrá reconciliación. En las últimas semanas, el ataque a Enrique Cárdenas fue inaceptable, diría yo. Se llevó al terreno de la guerra sucia, ya un terreno demasiado personal, y yo creo que eso es una cosa que va a quedar. Y yo creo que también es una situación que impactó en el resultado de las elecciones. Al final yo creo que los electores se vieron en la disyuntiva de un candidato que les gustaba pero no le gustaban los partidos, y unos partidos que le gustaban pero no les gustaba el candidato, y mucha gente decidió no votar. Es impresionante la cantidad que votó por Morena el año pasado que decidió no votar, pero también la cantidad de gente que votó por el PAN el año pasado que decidió no votar este año. Doctor Miguel Calderón, ¿cuál es el panorama para su estado, para Puebla? ¿Cómo la ve después de este convulso año en el que prácticamente Puebla vivió de todo? Hacía referencia usted a esta elección muy complicada en el 2018, la toma de protesta todavía más difícil para Marta Erika Alonso, su trágico accidente aéreo, y bueno, llegamos un año después con el mismo candidato de Morena, ya virtual gobernador. Pues mira, lo que estamos esperando es que se estabilice el gobierno. Hemos tenido básicamente 6 encargados del gobierno del estado en 2 años. Entonces, ya contando a Miguel Barbosa. Entonces ha sido mucho movimiento, ha sido una confrontación muy grande. Todas las elecciones implican una enorme confrontación, pero esto ha sido continuo en los últimos años. Entonces, yo creo que el Estado está cansado. También ha significado un desgaste institucional, porque pues no se tiene una autoridad consolidada que pueda tomar decisiones, que pueda realizar las acciones que hacen falta, sobre todo en una situación como la que están viviendo todos los estados en México, de descomposición en términos de seguridad, en fin. Esperamos que esto estabilice, que posibilite contar con un gobierno que se haga responsable justamente de todas estas demandas sociales, sobre todo cuando es un mismo partido el que gobierna en el ámbito estatal los principales municipios del estado y el Congreso. Me parece que Morena y sus aliados tienen un enorme reto y tienen que demostrar que efectivamente pueden marcar una diferencia, si no seguramente el electorado se los cobrará en las elecciones intermedias. Retos difíciles para Morena y para Barbosa: reconciliación, combate a la pobreza, combate al huachicoleo, a la delincuencia. El panorama no es nada fácil. Nada fácil, es un panorama sumamente difícil, además en un contexto nacional e internacional que
que es difícil. Todos los días nos amanecemos con una noticia que nos preocupa, ¿no? Ahorita estamos con toda la situación de Trump y que afectaría mucho al Estado, justamente porque es un Estado cuya industria automotriz exportadora a los Estados Unidos es uno de los pilares económicos. Entonces sí tiene un reto enorme, pero en principio tendría todos los instrumentos políticos para enfrentarlo. Vamos a ver si están a la altura. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Miguel Calderón Shelius, coordinador de la Licenciatura de Administración Pública y Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana, plantel Puebla. Muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos. Gracias, hasta luego. Continuamos aquí con el doctor Ricardo Espinosa y el doctor Iván Iturbe. Y si les parece, ya, vamos a dejar Puebla. Ahora vámonos a Baja California a analizar qué fue lo que pasó. 30 años después de gobiernos panistas, decidieron decirles adiós, no solamente en la gubernatura, sino también en sus principales alcaldías. O sea, claro. Tijuana, Mexicali, sí. Ensenada, Rosarito. ¿Cuándo se lo iban a imaginar? Y en el Congreso. Es que sí. Yo pienso que lo que ha ocurrido con el PAN es que hubo alternancia política. De hecho, la alternancia en una gubernatura se inaugura. La primera vez que pierde el PRI. Que pierde el PRI. O que le reconocen. Que le reconocen otro partido que ganó. Las famosas concertaciones. Exacto. ¿No? Pero yo pienso que no fue una alternativa política, es decir, no ofreció un cambio político. Algo parecido a lo que le ocurrió al PAN en la presidencia de la República. ¿Qué le ocurrió al PAN en la presidencia de la República con los gobiernos de Fox y Calderón, que siguieron las mismas prácticas? O sea, el cambio que ofrecieron fue no cambiar nada y al contrario agudizar las malas prácticas, y continuar las políticas en las que coincidían con el PRI, que son estas políticas que aterrizaron en las reformas o que culminaron con las reformas de 2013. Entonces, considero que el grueso de las gentes, incluso los que eran panistas, descubrieron que no era la buena ruta, no era la ruta adecuada. El PAN duró 30 años en Baja California. El PRD estuvo desde el 97 hasta el 2018, digamos, ¿no? 21 años. Duró menos todavía. La reacción aquí, o mejor dicho, la movilización popular cambió radicalmente pero de partido. Son, entre comillas, ofertas similares. Pero del PAN a Morena, sí, el brinco está precisamente por mortal, eso. ¿no? No somos ideológicos, no nos caracterizamos por ser muy congruentes ideológicamente en este país, ¿no? Claro, pero precisamente por eso, es decir, el PAN fue la opción de cambio. En su momento, en el 88. Fue la opción de cambio de personal, de cambio de partido. Y pienso yo que las personas esperaban un cambio de políticas. Y no llegó ese cambio de políticas. Las prácticas no se diferenciaron tanto de las que hacían los gobiernos priistas. Y creo yo que ahí está el problema que enfrenta el PAN, es decir, las derrotas del PAN tienen que ver con que se trata de una frustrada oferta de cambio. Y entonces la ciudadanía, que es cada vez más informada, pero que en todo caso sigue padeciendo las consecuencias de las políticas de siempre, las consecuencias, los efectos negativos, pues está empezando a darse cuenta que una vez agotado el menú político tradicional, hay que intentar otra opción. Ahora, si Morena falla, ya no tendremos opción. No, pues a ver qué partido va a haber otras opciones, ojalá no suceda, mientras pero que la extrema derecha. Exacto, como en Europa, la extrema derecha, entonces. Que está cantado que aquí, si el gobierno de izquierda, actual gobierno federal, falla, pues está abierta la puerta para que surja cualquier candidato. Y es interesante el caso de Baja California, el punto de la extrema derecha, pues no ha crecido y sería uno de los lugares donde
amenazaría con aparecer por el problema de la migración en Baja California, que sería, vimos algunas de las primeras reacciones el año pasado, ¿no? De algunas manifestaciones de gente molesta con los migrantes, ¿no? Parece que electoralmente no hicieron juego y no ha habido una aventura política de alguien que trate de aprovechar esta situación de frustración por parte de muchas personas o de malestar de los ciudadanos en torno a los migrantes. Creo que eso es una buena noticia que a pesar de que como posibilidad puede que surja en cualquier momento la extrema derecha en México, no ha aparecido. Y bueno, ya ha pasado bastantes años desde que Ernesto Rufo ganó la gubernatura, y creo que también, sin ser muy duros con el PAN, en el caso de Baja California, 30 años para cualquier partido político en México o en el mundo, con excepción del PRI de antes, pero no había competencia, es un proceso de desgaste natural de un partido, ¿no? Habiendo democracia, creo que sí, yo creo que ya el desgaste y viene una opción política diferente y pues la gente simplemente la aprovecha, la toma. Pero no creo que tenga también mucha paciencia las personas. Yo lo que veo es mucho enojo y también es cansancio, mucha desigualdad. En el caso de Baja California, bueno, los problemas con el agua, los problemas con los jornaleros, y bueno, ya, el problemón con los migrantes que se están pues asentados ahí en Tijuana, que se están regresando. O sea, es un panorama también muy complicado en Baja California. Creo que se conjuga, ¿no? Socialmente es Tijuana y todas las ciudades fronterizas tienen sus problemas de inestabilidad social, donde muchos migrantes, con toda la intención de cruzar a los Estados Unidos, cuando no lo logran hacer, pues se quedan a buscarse la vida en el país y bueno, sociológicamente la serie de problemas que van creciendo, pues hacen bastante difícil la gestión, ¿no? Como tal. Y bueno, sin hablar de la delincuencia, ¿no? Que también tenemos que comentarlo, ¿no? Que en Baja California ha tenido un periodo de éxito y luego de retroceso en los índices delictivos. Sí, ahora lo que sí es que yo creo que socialmente hay es otro momento político de la sociedad en el que se están buscando alternativas, digamos, ¿no? Y la opción aquí ha sido Morena. Y es un acto consciente de las personas, porque muchos de los que en el 2006 habían dicho nunca votar por López Obrador, en el 2018 modificaron su posición. Y no me refiero solo a panistas, también a priistas. Precisamente motivados por el hecho de que las cosas no solo no mejoraban, sino empeoraban. Y tenemos un país pues súper endeudado, todos los estados súper endeudados, muchos recursos transferidos a los estados. Por ejemplo, en los últimos 15 años se le transfirió una cantidad casi 3 veces mayor a lo que se invirtió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial para su reconstrucción. Claro. Y sin embargo, la gente se encuentra en una situación verdaderamente lamentable, muy, muy difícil, ¿no? ¿Dónde están esos recursos? Hospitales que no funcionan, carreteras que se caen, claro, todo ese tipo de cosas. Carreteras pintadas, dice el presidente, ¿no? Y sí es cierto. Todo eso, y progresivamente reducción de presupuestos del presupuesto de educación, a salud, a infraestructura. Entonces creo que llegó un momento en el que hubo un reposicionamiento social frente a las fuerzas políticas que se ganaron pues un castigo muy, muy fuerte, y lo estamos viendo ahora porque la política local está contando cada vez más. Es cierto que la popularidad del presidente de la República es un atractivo muy importante, pero no es suficiente para explicar lo que pasa en la vida local. Y es que en los municipios y en las entidades de la federación, la situación de desigualdad, la falta de oportunidades es muy notoria. La delincuencia golpea mucho también. Y entonces, pues la conjunción de estos dos elementos, el nacional y lo que padecen localmente, pues ha
convertido a Morena en la opción, o por lo menos en la esperanza de que pueda haber una nueva política. Bueno, si les parece, ahora vamos hasta Baja California con el doctor Víctor Espinosa Valle. Él es del Colegio de la Frontera Norte. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, muy bien. Pues aquí para preguntarle cómo está el ambiente allá en Baja California, a qué atribuye este contundente triunfo de Morena contra el PAN. Ya lo estamos analizando, quien había gobernado esa entidad en los últimos 30 años y de alguna manera era una de sus insignias más importantes. Sí, efectivamente, Baja California desde 1989 era gobernado por Acción Nacional. 5 gobernadores en hilo habían sido votados, ¿no? Tuvimos 6 gobernadores porque uno de ellos en 1995 falleció y entró un sustituto, de manera que 6 gobernadores era el estado más longevo de la Acción Nacional, o si se quiere, de una primera alternancia, ningún partido había gobernado por 3 décadas. Esto quiere decir que incluso hay generaciones que de jóvenes que pues siempre, desde que nacieron, gobierna el PAN en Baja California. Entonces la noticia no es menor, el hecho de que haya ganado Morena, pero además lo importante es cómo ganó, o sea, ganó todo, carro completo. Eso no lo veíamos desde 1979, cuando había un sistema de partido hegemónico, ¿no? El PRI, que ganaba todo. Pero en las condiciones actuales, en donde pues hay votos diferenciados, en donde la gente vota de otra forma, nunca habíamos tenido que un partido hubiera ganado la gubernatura. Las 17 curules de representación mayoritaria y las 5 alcaldías. De manera que pues sí es una noticia no menor, pero se da en medio de una cuestión que es sumamente preocupante, los niveles de abstencionismo. Es la elección con más abstencionismo en la historia de política de Baja California. 29% de participación o 71% de abstencionismo es un dato que no teníamos registro en ninguna elección. Las más bajas habían sido de 33% de participación en elecciones intermedias, pero nunca en una de gobernador. En anterior de 2013 pues fue de 39% la participación. De manera que aquí hay un signo, una llamada de atención a la clase política, a los órganos electorales, pero también hay que ser muy críticos con la ciudadanía. Yo creo que aquí hay un sector de la ciudadanía que desdeña estas formas de participación tradicional, que tiene una actitud a lo mejor muy fácil o muy simple de lo que es la vida democrática, y que dice, bueno, pues si todos los partidos son iguales, todos los funcionarios son corruptos, pues ¿para qué participo, no? Y entonces no se dan cuenta de que le dejan a una minoría la decisión de elegir a sus gobernantes. Entonces aquí hay una corresponsabilidad muy fuerte que hay que indagar qué sucede y cómo vamos a trabajar en el futuro para que esto cambie. Entonces yo creo que son los datos más importantes, carro completo y alto abstencionismo. Doctor Víctor Espinosa, ¿qué factores influyeron en este cambio de rumbo? Bueno, yo creo que se combina. Por un lado es innegable la ola obradorista que se dio y que sigue pues impactando a la entidad. Recordemos que en 2018, en la elección anterior presidencial, Baja California fue una de las entidades en donde mayor porcentaje de votación recibió López Obrador. López Obrador ganó aquí, pero también ganaron los 8 candidatos a la Diputación Federal y la fórmula de candidatos al Senado. O sea, Morena en el 2018 también ganó todo. Desde ese momento se supuso que la elección local la iba a ganar Morena, independientemente de quiénes fueran los candidatos. Y así sucedió. O sea, la ola obradorista es muy importante todavía, no hay un desgaste como pudiera ser una elección dentro de 2 años, ¿no? En donde ya hay cierto desgaste presidencial. Entonces le alcanzó eso, combinado
con una pésima percepción y evaluación de los ciudadanos hacia el gobierno que termina, sobre todo en el terreno de la corrupción y de la inseguridad. Hemos tenido los años más violentos en la historia. El año pasado, por ejemplo, en ciudades tan importantes como Tijuana, en donde los registros de homicidios son los más altos de la historia. Yo creo que se conjugan estos factores como para que la gente diga, bueno, vamos le dando la oportunidad a una tercera opción. Aquí siempre se había votado por PRI o PAN. Incluso cuando perdía el PRI, lo hacía con diferencias menores. En 2013, en la elección anterior de gobernador, el PAN ganó con 2.6% de diferencia al PRI. Y un tercer partido no pintaba, no existía un tercer partido en una elección local hasta que viene este tsunami obradorista de Morena y cambia toda la correlación de fuerzas, ¿no? Pues le agradecemos muchísimo, doctor Víctor Espinosa Valle, del Colegio de la Frontera Norte, este breve panorama que nos ha pintado sobre Baja California. Gracias por acercarnos hasta allá. Cómo no, les mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias. Igualmente. Y está tocando un tema bien importante el doctor Víctor Espinosa. El PRI, que sigue Exacto. llamando la atención, o sea, ya no figura. 10%. 8%. ¿8? Yo todavía me quedé en el pre, ahí estaba. No, 8%. está 8%, o sea, ya se le acabaron las fuerzas vivas, Ya. o sea, como dicen, ya está luchando por el registro, o sea, Sí. ¿qué está pasando con el PRI? Sí, bueno, el PRI es sin duda el partido más viejo, pero también es un partido que perdió su identidad. Es decir, el PRI hasta los años 80 era el partido de la Revolución Mexicana, el partido que luchaba por la justicia social, o por lo menos decía luchar por la justicia social. El partido protector de los recursos de la nación. Y a partir del gobierno de Salinas empieza una transformación que lo lleva a despojarse de todo esto, que para ellos era como lo antiguo, para convertirlo en el partido moderno. Es decir, en el partido que rechaza la intervención del Estado, en el partido que apoya las privatizaciones, y así se va transformando. Yo creo que los priistas no eran tan conscientes de esa transformación. Los presidentes sí, porque era bajo su sombra que se daba esa transformación, y ese partido acabó perdiendo su identidad, lo que lo distinguía originalmente. En ese entonces sonaba modernización, ¿no? Y parecía que se estaba rejuveneciendo el claro, PRI y todo. Claro. Y ese fue justamente el precio que ha tenido que pagar. El precio que ha tenido que pagar. O sea, se volvió tan moderno que se despegó del país real, y entonces está pagando las consecuencias, porque ya quedaron en el desdibujamiento ideológico, pero también pagando las consecuencias de todos los efectos negativos de sus gobiernos, ¿no? De los gobiernos surgidos del PRI. El cierre, el broche de oro para el cierre del desfondamiento del PRI, pues fue el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Paradójicamente uno de los presidentes más jóvenes, ¿no? Con un grupo de cercanos y de aliados también muy jóvenes, como el tristemente célebre Duarte de Veracruz. La famosa nueva generación. La nueva generación, jóvenes, sí, los claro, jóvenes del PRI, que acaban haciendo que los jóvenes volteen a ver A otros partidos. a otros partidos, pero, y lo paradójico, voltean a ver a López Obrador, que es de espíritu joven, pero no es un joven, no es ningún joven, que no es ningún joven, ¿no? Entonces, los priistas dilapidaron todos los recursos políticos, ideológicos y financieros, al punto que Peña Nieto cree que metiendo a un candidato presidencial que no se parezca al PRI de siempre, iba a ser la clave del éxito, porque además sus datos, los datos oficiales, era que en 2015 el PRI había salido muy bien en la elección intermedia. Había salido casi tan bien como en el 2000, en la elección del 2012, cosa que era atípica también. Es decir, los partidos de gobierno son
castigados, sobre todo cuando es un mal gobierno, y el de Peña Nieto lo era, son muy castigados en la elección intermedia. Pues no, el PRI salió casi como en el 2012 y tenía 2 estados gobernados, y en los que no gobernaba venía en segundo lugar, muy cerca del primer lugar. Con esas cuentas dijo, bueno, les ponemos un candidato que no se haya identificado con corrupción, ni con ineficacia, ni con PRI, amarramos todo eso y ganamos. Pues no solo no ganaron, quedó en un lejano tercer lugar, y el PRI, un partido completamente desfondado. No contaban con que se iba a crear Morena. El escenario parecía muy bueno, ¿no? Si hacemos esa lectura, pero donde perdió fue la narrativa. Simplemente la narrativa, ya no hubo una nueva generación que se las creyera, ¿no? Llega López Obrador, sin ser un candidato joven, con una narrativa de promesa de cambio, y bastó. Y basta para que hubiera puesto a casi cualquier candidato en Puebla y cualquier candidato hubiera ganado. Contrario a, el caso poblano es interesante, ¿no? Porque tenías a Enrique Cárdenas, un académico de verdad intachable en muchos sentidos, un profesional, y sería el outsider, sería pues lo joven, sería donde la gente, si analizara y reflexionara su voto, diría, bueno, este es del verdadero independiente. Pero no, fueron por un lobo político, como es Miguel Barbosa. Con un colmillo político que tiene simpatías, amistades con todos los partidos políticos, es un animal político en todo el sentido de la palabra, y votaron por él, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido Morena hasta este momento puede presumir que puede poner casi a cualquier candidato, cualquier gubernatura, y creo que tiene amplísimas posibilidades para ganar. Y nada más para cerrar con el PRI, recordemos que van a elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Yo estaría preocupadísimo, porque con estos índices de participación en las elecciones, pues ¿cuántos votos va a tener? En esta promesa que tienen de elección abierta, que no sé por qué se metieron en ese lío, porque no les van a dar las cuentas. Podemos ver un penoso cierre del PRI en esta elección de su nuevo dirigente. Creo que la tienen bastante complicada, convocar a la gente a que salga a votar por el PRI para una elección. Que salga a votar por el PRI sin que le den dinero. Además, porque ya no tiene dinero, sí. ya estos gobiernos locales que fungían como unos administradores de recursos para empujar las movilizaciones, pues le quedan pocos. Bueno, queda el Estado de México, pero creo que ya no hay mucha energía tampoco por ahí. Entonces, el escenario para el PRI ya se ve de verdad bastante penoso. Y mencionaste el Estado de México. El Estado de México es todo un caso, porque Morena gana la elección, la mayoría de diputados en la elección anterior, cuando se elija gobernador. Gana los municipios más importantes, gana la elección presidencial ahí, y como en Puebla, pierde la gubernatura, ¿no? Entonces, es un gobernador también bastante atípico por la forma de ganar, y por tanto, pues, socialmente muy acotado, porque la fuerza política que concentra el respaldo es Morena. Ahora, el PRI tiene a 2 candidatos punteros. Uno es el gobernador de Campeche y otro es el doctor Narro. El gobernador de Campeche representa ese nuevo PRI, ese PRI de las juventudes, el que hablábamos hace rato. Sí. Del viejo nuevo PRI, claro. Y el doctor Narro, pues es un hombre también destacado, pero que también muy alegre, pero que no ha vivido en la batalla política partidista, ¿no? Como los viejos jóvenes priistas. Entonces, ahí el PRI pues está en un dilema. O apoya al joven que representa el pasado, o apoya... Y que se lleva muy bien con López Obrador, ¿no? O sea, hay una relación bastante cercana, entonces... Por lo menos es lo que él... Eso no lo presume López Obrador, eso lo presume el candidato a dirigir el PRI. Yo pienso que el presidente tiene la obligación de mantener buenas relaciones con todos los gobernadores, independientemente del color partidario que tenga, ¿no? Además... ha repetido el presidente que él si no se mete ni en la vida interna de Morena, menos en la de otros partidos. En ese sentido, creo que hay los 2 caballos estos están en condiciones hacia afuera,
como en condiciones de igualdad, pero el dilema está adentro. O sea, ¿quién representa la posibilidad de reconstruir, de hacer renacer al revolucionario institucional? Pareciera que el joven por lo pronto no. No puede. Permítanme, ya están empezando a llegar las llamadas. Ana Elena Fernández, ella nos habla desde Tlalpan en cuanto al abstencionismo. Eso es lo de cada votación. Hace 6 años hubo una campaña muy intensa para quitarle votos a López Obrador, la del voto nulo. Entonces me imagino que todos esos trucos son los que hacen que la gente pierda el interés por ejercer su derecho a votar, y esta vez hubo eso, por eso ganó Morena. Ramiro Robles de Nezahualcóyotl, en Puebla, dice: yo en mi opinión personal pienso que murieron los acarreadores, por ello no hubo acarreados. En Iztapalapa, Manuel Munguía, las irregularidades y arbitrariedades se han convertido en la norma. La nación categóricamente no cree que el progreso social se pueda realizar por etapas con reformas y decisiones tomadas por la mayoría de votos. El pueblo no puede seguir en la miseria, y esto es lo que expresa la voluntad del pueblo ante tanto abstencionismo, que expresa que ya no, seguida de la angustia social de los mexicanos, como ha sido demostrado en Baja California y Puebla, en donde gracias a la mínima acción de los ciudadanos ganó Morena con un margen muy amplio. Felicita a los participantes. Gabriel Campos de la Benito Juárez, a ver si nos pueden decir ustedes qué estará pensando el dolido presidente del PAN, ya que todo lo que hace López Obrador nos está cumpliendo con lo que dijo en su campaña, igual que el triopolio televisivo de radio y televisión, ya que presume que ellos sí saben gobernar los del PRIAN. ¿Será que ya se está presentando el pueblo para el verdadero cambio? También nos llama José Luis Moreno, él nos habla de Tlalpan. Viendo los resultados en el reacomodo hubo mucho abstencionismo porque la gente sufrió una desilusión en ciertas cosas. Me refiero porque si ya estaban en cadáveres políticos, ahora Morena llega al Estado. El partido debió de fortalecerse en todo. Barbosa se fue de un lado a otro como el llamado chapulinismo. Ahora esperemos a ver qué hará Barbosa en la entidad. Debemos participar en la transformación de las instituciones para poder hacer un verdadero cambio. Sí, lo que es cierto, y lo hemos estado comentando, es que los niveles de tolerancia social hacia los gobernantes son cada vez más estrechos. Y una mala gestión o una gestión que se perciba como mala va a ser castigada. Ya la ciudadanía operó un cambio pacífico muy fuerte actualmente con la llegada de Morena. Y esa dinámica se va a mantener y puede o favorecer a Morena y a sus gobernantes si son bien percibidos, o rechazarlos. Pero por hoy las opciones no son muy amplias, porque estamos en una etapa en la que hay una movilización en contra de los partidos tradicionales, porque su gestión de gobierno no ha sido buena, ¿no? Y Morena ha representado romper ese cerco. Y estamos todavía en esa etapa de prueba, de transición. Esta confianza que le estamos dando, ¿no? Es la confianza. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Exacto. Lo mismo pasó con los medios de comunicación. Los medios comerciales pues estaban muy bien aceitados con el presupuesto público, y los periodistas consentidos mejor aceitados todavía. No, pues las listas estaban, pero las listas estaban muy cargadas, muy abultadas, muy bien tratadas. Y López Obrador logra romper ese cerco también, ese cerco mediático. Hoy ya no deja de sorprender que los que anteriormente eran muy suaves, muy benignos, que no habían descubierto los grandes problemas de corrupción, de desvío de recursos, de contratos leoninos y de delincuencia, hablan hoy como si la democracia se estuviera desfondando a causa de la corrupción, de la delincuencia, de la falta de recursos, ¿no? Es decir, recuperaron la voz. Eso es bueno para la democracia, desde luego. Lo malo es que el país está sin fondos a causa de la corrupción. Entonces, igualmente en los medios estamos en esa etapa todavía transitoria. Todavía no acabamos de aterrizar.
Si me permiten, siguen llegando llamadas. Eduardo Giteras desde Yucatán. En Puebla, la victoria de Barbosa parece corroborar lo que se decía del fraude realizado por los difuntos. La gente está cansada. Acaba de tener lugar una elección presidencial. Es normal y hay desgaste ciudadano. Y también nos llegó una última llamada de Máximo García de la Venustiano Carranza. Dice, felicita a Morena por el triunfo y una sugerencia, deberían quitarle el registro del partido al PRD porque está pegado solamente al PAN, son nefastos. El PRD también ya está. Es la crisis de los partidos y son fenómenos globales, ¿no? Sí. Lo estamos viendo en Europa, lo vemos en América Latina, entonces estamos siendo testigos y lo que estamos atestiguando simplemente es el proceso global, viéndolo o leyéndolo en nuestro país, y es desilusión por las instituciones, no solo por los partidos. Los medios en ese sentido como institución, ¿no?, de trabajo periodístico también están en crisis. Estamos en este proceso de cambio, entonces coincido que hay muy poca o va a haber muy poca paciencia por parte de los ciudadanos para dar este beneficio de la duda. Creo que Morena se equivocaría mucho si pensara que esto le va a durar mucho, ¿no?, más de 3, 4 años, y que yo creo que bastará un año para empezar a ver ya estas lecturas macroeconómicas, los problemas que tengamos con la migración, con Donald Trump, con la delincuencia, con la corrupción, bastante, ¿no? La lista creo que es bastante larga y vamos a ver la gestión que hace Morena en cada de estas oportunidades que está recibiendo, si la aprovecha o la echa al cesto de la basura, y si la echa al cesto de la basura, pues podremos leer que tristemente estamos testigos de que tanto el PRI como el PAN gobernando como Morena pues forman parte de la misma cultura política y que simple y sencillamente pues ese es el factor que explica que no haya un cambio real como todos quisiéramos. Y ya a manera de conclusión, también este fin de semana se cumplieron los primeros 6 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿cómo la ven? ¿La gente sigue creyendo en el tabasqueño? Pues bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Que estamos probándolo, pero... ha habido una suerte de consenso en que la presidencia de López Obrador sigue siendo pues muy atractiva. Y es que se observa a un presidente que está tomando decisiones, muchas cuestionadas. No puede ser de otra manera tampoco. Pero está impulsando el cambio como él lo concibe, como estaba en el programa de Morena, al tiempo que está también haciendo un manejo prudente de muchas cosas, porque el margen de acción que tiene el presidente es muy estrecho. Lo que le dejaron es una pedacería. Y entonces... tiene que ser muy prudente. No puede enfrentar, por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué no se pone enfrente de Trump? A las trompadas. A las trompadas porque con un tuit nos despedaza, ¿no? Entonces tiene que ser muy cuidadoso, pero lo que la gente observa es que está tomando medidas. Está prometiendo las cosas que cumplió. Es que no nos ha engañado. Muchas cosas que podemos coincidir o no. Está cumpliendo las que prometió. Son las que prometió. Sí, y simplemente lo está haciendo. Muchos dudábamos que lo cumpliera, pero lo está haciendo. Lo está haciendo. Son 6 meses. Vamos a darle más beneficio de la duda, como estamos diciendo, pero sin duda que sí está removiendo muchas de las cosas y la gente está en la incertidumbre. Y se espera que los gobernadores gobiernen, porque nuestro mayor problema lo tenemos ahí. Y que ya no se van a poder lavar las manos en materia de seguridad, que es muy interesante. En el caso de Baja California o en el caso de Puebla, pues va a ser Morena gobernando el gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. ¿A quién le van a echar la culpa si esto no funciona? Entonces esta salida que todos los gobernadores de todos los partidos le han tenido de culpar a otros, creo que ya se acabó. Pues les agradezco muchísimo, ya se me acabó el tiempo, ya me están echando las luces. Agradezco muchísimo la presencia esta noche de nuestros invitados, el doctor Ricardo Espinosa, especialista en procesos electorales y partidos políticos de la UAM Iztapalapa, y el doctor Iván Iturbe Carvajal de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. En los créditos estuvo en la producción Aida Aguilar, asistencia de producción Gabriela Pérez, reportaje y musicalización Francisco Muñoz, controles técnicos en cabina Raúl Núñez y el guión y la conducción estuvo a cargo de Lenny Ávila. Muy buenas noches. Relieves.